Bienvenidos amigos al tópico número 9 de la serie Vivamos en su Verdad. Esta ocasión que estudiaremos, este episodio número 9, es ¿qué enseña la Biblia acerca de las señales del regreso de Jesús? Y en Mateo 24:3 se encuentra una pregunta que le hicieron los discípulos a Cristo Jesús. ¿Qué pregunta fue la que le hicieron sus discípulos? Fue, ¿qué señales habría de su venida? Y le dijeron, Maestro, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús entonces dio la respuesta a la pregunta de sus discípulos. Y ya en el versículo 4 nosotros entonces encontramos una advertencia. ¿Qué advertencia da Cristo Jesús a ellos? Y dice la Santa Biblia, mirad que nadie os engañe. Jesús hace esta advertencia debido a que en algún momento habrían falsos maestros, falsos cristos. Sí los hubo, por ejemplo, en el siglo I, Simón el Mago. Él quiso llamarse el Cristo Jesús viviente. Montanus en el siglo II, Joaquín de Fiore en el siglo XII, posteriormente Savonarola en el siglo XV y últimamente en el siglo XX, David Koresh, un líder de la secta de los Davidianos, afirmó ser Jesucristo reencarnado. Pero Jesucristo hizo esta advertencia con mucha precisión. Mirad que nadie os engañe. Fíjense que en el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Notan ustedes? Ahora, en el versículo 44, Jesús nos advierte ser engañados y dice la palabra del Señor. En el versículo 44, leo la Santa Biblia. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, nosotros debemos ser prudentes y evitar ser engañados. La Biblia nos advierte, la Biblia nos alumbra, la Biblia nos prepara para que estemos listos para el regreso de Cristo Jesús. Veamos una pregunta más. ¿Qué señal predijo Jesucristo? Mateo 24, 6 al 7, dice la santa palabra de Dios así. Permítanme leer la Biblia. Si usted tiene su Biblia, puede tomarla, por favor. Le invito a leer la Biblia. Mateo 24, 6 al 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿No es acaso en estos últimos tiempos que los problemas entre nación y nación se han enconado grandemente y ha habido un choque entre naciones? Vivimos en medio de guerra. Una nación contra otra nación. Fue profetizado por Cristo Jesús nuestro Salvador. La Biblia nos sigue diciendo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Sí, hay lugares donde escuchamos y vemos cómo la humanidad sufre, incluso de hambre. En pleno siglo XXI, ¿hay sufrimiento de hambre? Sí, sí lo hay. Esto fue profetizado por Cristo Jesús. La Biblia dice en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. O sea que esto no nos debe relajar. Aunque lo que estamos viviendo, la Biblia dice, son principios de dolores, de todos modos son señales que anuncian el regreso inminente de Cristo Jesús nuestro Salvador. Guerras, hambres, terremotos, enfermedades. Esta es la respuesta de ¿qué señales predijo Jesús? Guerras, hambres, terremotos, enfermedades. Y eso lo vivimos. Terremotos. Saben que terremotos hay constantemente. La tierra tiembla, la creación gime por su creador. Una pregunta más. La respuesta a esta pregunta se encuentra en la carta a Santiago, capítulo 5. ¿Cuál sería la condición social que prevalecería? Esta pregunta la Biblia la contesta y dice la Biblia en la carta a Santiago, capítulo 5, versículo
1. Dice así la palabra del Señor. Vamos ahora, ricos, llorad, aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Notan, estimados hermanos, hay sufrimiento de los ricos, ellos que nunca pensaron que sufrirían. Y en el versículo 5 dice la palabra del Señor así, versículo 6, versículo 5, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. O sea, hay una gran diferencia, hay una lucha entre los niveles sociales. Y entonces esta es la respuesta. ¿Cuáles serían las condiciones sociales? Lucha entre la sociedad, lucha entre las clases sociales. Qué triste, ¿verdad? Vivir en un mundo como el que la Biblia nos presenta, pero estos son señales del pronto regreso de Cristo Jesús. Vamos a considerar una pregunta más. ¿Cuál sería la moral de la humanidad? Y esta respuesta la encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice la Biblia así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. O sea, la respuesta es, habrá mucha inmoralidad, mucha maldad. Qué triste, ¿verdad, estimados hermanos? Qué triste, amigo, el ambiente donde nos toca vivir. Pero para esto hay solución. La Biblia también presenta otra respuesta a una pregunta que puede ser que pase por tu mente. ¿Qué señales se verán en los cielos? Y podemos leer el Evangelio de Mateo, nuevamente el capítulo 24, versículo 29. Dice así, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. ¿Saben qué? El 19 de mayo de 1780 ocurrió de lo que marca la historia el oscurecimiento del sol. De ahí hemos tenido algunas otras ocasiones cuando el sol se ha oscurecido, pero esta serie de fenómenos naturales marcan que Cristo viene pronto. La Biblia nos lo presenta de tal modo que aún el sol como un astro poderoso ha anunciado que Cristo viene y que viene pronto. Ahora, estimados hermanos, amigos que nos escuchan, quiero invitarles a leer en la primera carta del apóstol Pedro. Corrijo la lectura, es segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice así la Biblia, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y en el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemados. Muy pronto este mundo se va a acabar, estimados hermanos. Con gran estruendo aparecerá Jesucristo en las nubes de los cielos. Por lo tanto, la Biblia nos invita a apartarnos del mal, a prepararnos. Bueno, Jesús en su palabra nos invita a prepararnos para ver a Cristo en gloria y majestad. Por lo tanto, termino leyendo la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Quiero invitarte a leer esta parte de la palabra del Señor. Lucas, capítulo 21, versículo 28, dice la Santa Biblia así, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cristo está a la puerta. Amigo querido, preparémonos para verlo en gloria y majestad. La Biblia nos presenta todas las señales que se han cumplido y que se están cumpliendo. Espero que cuando Cristo venga, tú y yo estemos en gloria y majestad con Cristo el Señor por siempre. Dios te bendiga.